En este vídeo voy a tratar de explicarte en qué consiste la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Es algo que en teoría ya has visto, pero suele costar trabajo ser capaz de ponerlo en contexto. Entonces voy a usar, como ves, una animación, una aplicación que está en el FET de Colorado, en la Universidad de Colorado. Voy a poner en la descripción también cómo se puede llegar a esta herramienta. Y cosa importante será cómo vamos a ir trabajando con esta herramienta. El átomo que tenemos aquí de color lila es un átomo que va a ser el átomo central. Yo voy a explicar este modelo, esta teoría, con, digamos, solamente desde un punto de vista teórico, usando lo que sería las distancias de enlace, los ángulos de enlace teóricos, ¿verdad?, en cuanto se vayan colocando enlaces y pares de electrones. De manera que esto sería el átomo central y después vamos a ir añadiendo tipos de enlaces. En este caso, en este vídeo solo voy a hacer uso de enlaces simples. Quiero que lo tengas claro. Solo vamos a hacer enlaces simples. Y también lo haremos después usando pares de electrones solitarios. Y te llamo la atención con que aquí vamos a tener dos cosas. Una que pone geometría de la molécula y otra que pone geometría del electrón, que yo voy a tapar y voy a colocar estructura electrónica para que queden nombres bien diferenciados, porque ahí va a estar la clave de esto que tenemos que aprender en este vídeo. Bien, en primer lugar, yo tengo un átomo central y ese átomo central tiene una serie de electrones que están en su capa de valencia, es decir, en el nivel más, podemos decir, externo de ese átomo. Yo voy a ir considerando distintos tipos de electrones de valencia y en un siguiente vídeo que haré, donde voy a usar ya moléculas reales, sí que tendremos que reparar en cuántos son los electrones que tiene el átomo central en su capa de valencia. Vamos a suponer que nuestro átomo tiene, por ejemplo, solo 2 electrones en su última capa. ¿Qué querría decir esto? Pues que podría dar lugar a ¿cuántos? Pues 2 enlaces. Colocaríamos un enlace y colocaríamos el segundo. Como ves, en nuestro modelo se orientan esos enlaces. ¿Y cómo lo van a hacer? Bien, aquí está la clave de la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Cuando vayas a colocar los enlaces que están, digamos, representados por pares de electrones, recuerda siempre que aquí en medio, ¿verdad?, se situarían los pares de electrones. Bueno, pues vamos a colocarlo siempre lo más alejado posible un par del otro. De manera que si yo muevo mi molécula que acabo de crear, que insisto es un modelo, fíjate que sería una disposición en la cual los pares de electrones estarían formando, vamos a ponerlo aquí, un ángulo de 180 grados, porque es la forma, digamos, en la que se pueden disponer en el espacio lo más alejado posible. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la geometría que adopta la molécula es, como ves aquí, una geometría lineal. Están colocados los 3 átomos, en este caso el central y los 2 que corresponden a lo que serían los 2 enlaces que he puesto, están colocados formando una línea. La molécula es lineal. Y la estructura electrónica pues va a coincidir y también es lineal. Así que, primera conclusión. Cuando yo voy a considerar solo enlaces con distintos átomos por parte del átomo central, vas a ver que irán coincidiendo siempre la geometría de la molécula con la estructura electrónica. Vamos a suponer ahora que yo lo que hago es que voy a desactivar esto, voy a agregar un tercer enlace, suponiendo que tiene 3 electrones en la capa de valencia el átomo central. Formaría el tercer enlace y fíjate que ahora cambia el ángulo que hay entre cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque se disponen, otra vez, son 3 pares lo más alejado posible. ¿Y cómo lo hacen? Formando ángulos, como ves aquí, de 120 grados. O lo que es lo mismo, adoptando una distribución que es plana, ¿verdad? La molécula, el modelo sería plano, como ves aquí. Y es un plano, pero que está, digamos, formado por, o digamos, tendría como 3 vértices con estos átomos de aquí. Decimos que la geometría de la molécula es trigonal plana o triangular plana. Puedes dar un nombre u otro. Así que cuando el átomo central solo tiene 3 pares de electrones y forma
tres electrones en su nivel, digamos, de valencia y forma tres enlaces, es decir, tiene tres pares de electrones alrededor, su geometría molecular será trigonal plana o triangular plana. Y además, la estructura electrónica, como ves, vuelve a coincidir. Trigonal plana también. ¿Qué pasará si yo añado un cuarto? ¿Vale? Un cuarto enlace, es decir, estoy suponiendo que el átomo central tiene 4 electrones en su capa de valencia. El caso prototípico de esto sería el carbono que tiene, digamos, como configuración electrónica externa S2P2, tiene 4 electrones en su última capa. Bueno, pues este sería la distribución más lógica para el átomo de carbono cuando da lugar a 4 enlaces, es decir, ahora el átomo central tendría 4 pares de electrones que estarían rodeándolo. ¿Y cómo los distribuye? Aquí tienes cuál sería la estructura. Ya es una estructura que no es plana, como ves, es una estructura que llamamos tetraédrica. Por lo tanto, la geometría de la geometría molecular es tetraédrica. Es la forma en la que se disponen los pares de electrones lo más alejado posible. Si le damos a los ángulos, fíjate que serían ángulos de 109,5 grados. E insisto, estamos en un modelo. Estamos en algo teórico. Y, por supuesto, la estructura electrónica sería, pues otra vez, tetraédrica. Va a coincidir. Si yo en lugar de 4 colocase, por ejemplo, 5, ¿qué pasaría? Pues fíjate que lo lógico sería que el quinto enlace que yo vaya a formar tendría que entrar por aquí debajo, por aquí, por la parte de abajo de la molécula. Vamos a hacerlo, fíjate. En definitiva, lo que me quedaría es como si hubiese entrado por debajo y me queda en dos extremos, ¿verdad?, estos átomos, y sin embargo en medio me quedarían como formando una disposición de triángulo, como ves aquí. Así que esta molécula que estás viendo en este modelo, cuando el átomo central tiene 5 electrones de valencia y da lugar a 5 enlaces simples, como estás viendo aquí, la geometría de la molécula que vas a obtener sería una geometría de bipirámide trigonal. Bipirámide trigonal, ¿por qué? Pues porque este átomo que ves aquí arriba podría formar con estos que están aquí, ¿verdad?, en medio, lo que sería una pirámide de base triangular, pero es que aquí abajo ocurriría exactamente igual, por eso es de bipirámide trigonal. Ni que decir tiene que la estructura electrónica vuelve a coincidir con la geometría molecular. Siempre que haya enlaces simples y no haya pares solitarios, van a coincidir geometría de la molécula con estructura electrónica. Vamos al último caso en el nivel en el que estamos, que sería si pudiéramos añadir un sexto enlace. Es decir, tendríamos ahora un átomo central con 6 electrones de valencia y que va a dar lugar a 6 enlaces simples. ¿Cómo se van a distribuir? Pues fíjate que ahora sería algo parecido, similar a lo anterior, pero donde lo que tenemos es que en la parte, digamos, de en medio habría un cuadrado, ¿verdad? Lo puedes ver aquí, serían los vértices de un cuadrado. Por lo tanto, la geometría de esta molécula sería de un octaedro. Su geometría se dice octaédrica y la estructura electrónica octaédrica también. Coincide nuevamente. También podríamos decir que es como una especie de bipirámide cuadrada, es decir, aquí arriba tendríamos que, igual que hacíamos antes, ¿verdad?, este podría formar una pirámide cuadrada de base y este de aquí abajo también. Pero la forma correcta sería decir que es una estructura electrónica y una geometría molecular octaédrica. Hasta aquí sería si consideramos siempre que los electrones de valencia del átomo central dan lugar a enlaces simples, pero ¿qué pasaría si no fuera así? Si lo que ocurriera fuera que mi átomo central dispone, por ejemplo, de un par de electrones, pero que no va a formar enlace con ellos. Un par de electrones solitarios. Lo voy a colocar. Y fíjate que yo voy a colocar el par de electrones, pero tú ya sabes que los electrones no se pueden ver. Así que lo que voy a hacer es que voy a ocultar el par de electrones. De manera que si yo mirase mi átomo central, yo vería solamente este átomo. Voy a suponer ahora que este átomo central tiene 4 electrones en su capa de valencia, 2 que están, digamos, como aparte y que no van a formar enlace, fíjate que serían estos dos, y otros 2 que sí que van a dar lugar a 2 enlaces simples. Ese va a ser el truco.
Así que fíjate que voy a poner 1 y 2 enlaces. Pero ahora observa que el modelo me está dando una forma de la molécula distinta de lo que ocurría antes. Antes decíamos que era lineal y ahora esto de lineal no tiene nada. Fíjate que en este caso están formando un ángulo. Vamos a ver qué ángulo forman. 120, ¿te acuerdas? Es decir, es como la forma que teníamos antes cuando había 3 enlaces, que decíamos que era una forma trigonal plana. El ángulo es el mismo, pero sin embargo yo solo puedo ver 2 enlaces. Así que diríamos que la geometría de la molécula es angular. Es angular. En este caso te dice doblado o curvado, que sería otra forma de llamarlo, pero nosotros normalmente nos vamos a referir a esto como una molécula angular. ¿Y a qué se debe esto? Pues se debe ni más ni menos a que, aunque yo en la geometría molecular no puedo ver ni puedo, digamos, tener en cuenta los pares de electrones, la geometría del electrón o la estructura electrónica de este sistema es distinta a la geometría de la molécula. Fíjate que si yo ahora activo, me va a decir que es trigonal plana, igual que veíamos antes. ¿Dónde está la diferencia? Pues que hay un par de electrones que yo no puedo ver. Si yo lo activo, fíjate que ahora sí cobra mucha más, ¿verdad? Mucha más lógica. Este par de electrones haría a la vez del tercer enlace que veíamos antes. Pero insisto, yo si miro la molécula no puedo ver los pares solitarios. Por lo tanto, la molécula tiene una geometría que es, en este caso, angular. Mientras que su estructura electrónica sí es trigonal plana porque sigue teniendo 3 pares de electrones alrededor. En ese sentido coincide en lo que veíamos antes, pero ahora como no hay el mismo número de enlaces simples que de pares de electrones, ya no van a cuadrar la geometría de la molécula y la estructura electrónica. Si seguimos con nuestro par de electrones, vamos a ver que ponemos ahora otro enlace simple. Sería una molécula, un sistema cuyo átomo central tiene 4 pares de electrones, 3 que están formando enlace y 1 que no, que es un par solitario. Y fíjate cómo me queda la forma de esta molécula. Ahora, si yo me pongo a darle vueltas, por ejemplo, como estoy haciendo, ¿verdad? Fíjate que ya no me queda tampoco algo plano. ¿Cómo es esta estructura? Pues podríamos decir que este sería el vértice y que estos 3 átomos que tenemos aquí pintados de blanco podrían ser la base triangular de una pirámide. Por lo tanto, fíjate que la geometría de la molécula me dice que es de pirámide trigonal. Sin embargo, la estructura electrónica me está diciendo que es tetraédrica. ¿Por qué? Porque hay 4 pares de electrones. Por lo tanto, con 4 pares de electrones corresponderá siempre a estructura electrónica tetraédrica. ¿Y dónde está? Pues fíjate que lo podríamos ver aquí ahora. Si lo muestro, estaría en esta parte de aquí, como haciendo la vez del otro enlace que poníamos aquí cuando no había pares solitarios. Vamos a añadir, digamos, ahora otro más. Vamos a añadir otro enlace. Ahora fíjate que tendríamos una molécula, ¿verdad?, que es un tanto extraña. Fíjate qué forma tiene, ¿verdad? Decimos que esta forma es una forma de balancín. Nos puede recordar a un columpio, ¿verdad? En un parque. De manera que aquí se podrían poner, digamos, los niños y moverse hacia arriba y hacia abajo. La geometría de la molécula le vamos a llamar que sería de balancín. Pero su estructura electrónica, como son 5 pares de electrones, fíjate, 1, 2, 3 y 4, los 4 enlaces que estás viendo, pero también sabemos que tiene un par de electrones solitarios. Te lo muestro. Esa estructura electrónica correspondería a el caso que veíamos antes, que sería el de bipirámide trigonal. Aquí lo ves. Así que, nuevamente, cada vez que haya pares solitarios ya no coinciden la geometría de la molécula con la estructura electrónica. Por último, solamente nos faltaría ver en el caso de que hubiera un 5º enlace. Fíjate que ya aquí no puedo añadir más. En el modelo, como tope, son 6 pares de electrones alrededor del átomo central, que sería el caso ahora. Claro, en este caso, fíjate que tendríamos que la geometría de la molécula
es, como veíamos antes, una pirámide cuadrada, piramidal cuadrada. Aquí sería el vértice y aquí tendríamos, ¿verdad?, los 4 átomos estos formando la base cuadrada. Pero, sin embargo, la estructura electrónica me dice octaédrica, porque si muestro el par de electrones estaría por este lado de aquí. Es decir, fíjate que cuando hay algún par de electrones, la cosa ya se complica, ya no me coinciden la geometría de la molécula con la estructura electrónica. Y esto es una idea fundamental cuando tienes que entender y explicar la teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Espero que te haya quedado un poco claro. Voy a hacer otro vídeo en el cual explicaré qué ocurre si hay más de un par de electrones solitarios o si usamos enlaces que ya no son simples, sino que son enlaces dobles o enlaces triples. Si te gusta el vídeo, por favor dale al like y además si te suscribes al canal me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.